Estocolmo y Riga, a solo 50 minutos de vuelo, son dos capitales cercanas pero con contrastes sorprendentes. Aunque están tan próximas geográficamente, sus diferencias culturales y sociales son notables, lo que nos lleva a compararlas en varios aspectos. Al llegar a Riga, una de las primeras cosas que llama la atención es la gran presencia de la población de origen y habla rusa. En comparación, Estocolmo, más cosmopolita, refleja una diversidad distinta, marcada por la inmigración y una integración más global. Los veranos en ambas ciudades son cortos, pero en Riga, la inestabilidad climática es aún más evidente. Cuando el sol aparece, se convierte casi en una obligación salir a las calles para disfrutar de esos escasos momentos de luz. En Estocolmo, aunque los días soleados son también codiciados, la vida en la ciudad parece más adaptada a este ciclo estacional. Al caminar por Riga, las calles adoquinadas te envuelven en una atmósfera que evoca una Letonia romántica y tranquila, algo que contrasta con el ritmo más acelerado y moderno de Estocolmo. El centro histórico de Riga prosperó durante los siglos XIII y XV gracias al comercio. A pesar de los daños causados por incendios y guerras, hoy en día la ciudad exhibe el mayor conjunto de edificios Art Nouveau de toda Europa, algo que no encontrarás en Estocolmo, cuya arquitectura sigue un estilo más sobrio y nórdico. La moda también es un punto de divergencia. En Estocolmo, se respira un aire cosmopolita, con influencias internacionales que definen el estilo sueco. En cambio, en Riga, aunque la moda femenina tiene su encanto, sigue siendo más tradicional y menos globalizada. Algo curioso que comparten ambos países es la prevalencia de personas de cabello claro, aunque en Suecia, el 70% de la población es rubia, en Riga esto es menos común. Durante siglos, Riga estuvo bajo la influencia rusa, y eso se nota. Aunque hoy Letonia es parte de la Unión Europea, su pasado soviético sigue siendo palpable. En Estocolmo, por otro lado, la conexión con Europa Occidental ha sido más fuerte y constante, lo que le ha permitido avanzar a un ritmo diferente.
pesar de los avances de Letonia en los últimos años, Riga todavía parece ir unos pasos atrás en comparación con las capitales del oeste. Suecia, más conectada y globalizada, atrae a más inmigrantes y turistas, lo que genera un contraste notable con la Letonia aún un poco más aislada. Las mujeres de Riga tienen una presencia notable, con un carácter especial. En comparación, las suecas son percibidas como más independientes y cosmopolitas. Aquí, en Letonia, aunque el encanto es innegable, la tradición sigue marcando la pauta en las relaciones interpersonales. Riga es una ciudad tranquila, incluso en las zonas que podrían parecer más inseguras, como el mercado. Aquí el ritmo de vida es relajado, muy diferente del dinamismo que puedes sentir en Estocolmo. A pesar de ser una capital, Riga no tiene el mismo carácter cosmopolita que Estocolmo. La inmigración en Letonia es mucho menor y las pocas comunidades inmigrantes, como indios y pakistaníes, suelen enfrentarse a un cierto nivel de racismo, algo menos visible en la Suecia multicultural. En términos de población, Letonia refleja un cruce de culturas a lo largo de la historia, con influencias rusas, ucranianas, bielorrusas y polacas que han dejado su huella. Mientras tanto, Suecia se presenta como un país más actual, globalizado y abierto al mundo. Si comparamos la vida cotidiana, también hay diferencias marcadas. Las suecas suelen ser más independientes y no tienen problema en pagar sus propias cuentas, mientras que en Letonia, las costumbres son más conservadoras y a menudo se espera que el hombre asuma esa responsabilidad. En cuanto a la arquitectura, Riga se enorgullece de su impresionante colección de edificios Art Nouveau, mientras que Estocolmo, con su propio estilo arquitectónico, se centra más en la simplicidad funcional del diseño nórdico. Para quienes buscan la tierra prometida de las rubias, Letonia podría no ser el destino ideal, ya que Suecia supera ampliamente en número a Letonia en cuanto a personas de cabello claro. En términos de relaciones, el éxito en Letonia se basa en comprender su cultura y tradiciones. Mostrar seguridad, tanto personal como financiera, sigue siendo clave en este contexto. Es interesante ver cómo ambas capitales ofrecen experiencias tan diferentes. Estocolmo se siente más moderna y conectada con el mundo, mientras que Riga mantiene un encanto más rural, con una identidad propia que se resiste al cambio.
Finalmente, mientras Estocolmo sigue avanzando como una capital cosmopolita, Riga conserva su aire provinciano, con costumbres locales y una forma particular de relacionarse que la distingue. Si te ha gustado esta comparación entre dos capitales tan cercanas y a la vez tan diferentes, no olvides darle like, comentar y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras. Continuaremos explorando el norte de Europa, descubriendo nuevos lugares fascinantes. Y gracias por formar parte de nuestra comunidad.